Dios puede concedernos experiencias extraordinarias en la oración, locuciones, escuchar palabras, apariciones, éxtasis, arrobamientos, pero nuestra vida de oración, que requiere un corazón recogido, transita ordinariamente por uno de estos tres caminos: la oración vocal, la meditación y la contemplación. Lo explica la tradición cristiana que recoge el catecismo. La oración vocal. Repetimos fórmulas rezando solos o con otras personas: el Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, el Ave María de raíz evangélica, el Anima Christi ignaciana, el Gloria Patri de alabanza a la Trinidad. Debemos fijarnos en lo que decimos para que esas palabras no sean solo ruido, golpeteo de latas, como decía San José María glosando a Santa Teresa de Jesús. Fijarme en quién soy yo, a quién me dirijo y qué significan mis palabras, pero sin caer en escrúpulos, pues resulta inevitable tener distracciones cuando recitamos oraciones vocales. Igual que el enamorado se distrae mientras interpreta una canción ante su novia, aunque la ama. La meditación. Aquí reflexionamos sobre un texto de la Sagrada Escritura, especialmente los Evangelios y los Salmos, o leemos algún texto de otros libros de espiritualidad. También nos ayuda a contemplar imágenes religiosas. Cuando medito sobre lo que he leído y confronto con mi conciencia, abro otro libro, el libro de mi vida, y digo: Señor, ¿qué quieres que haga? En mi meditación interviene el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. En esos ratos de meditación Dios me ayuda a entender cosas, a formular propósitos y enciende el afecto de mi corazón hacia Él. La contemplación. Esta expresión de la vida de oración es una consecuencia lógica del amor. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, explicaba Santa Teresa. El Catecismo recuerda que no debemos hacer contemplación cuando tengamos tiempo, sino que debemos buscar ese tiempo para contemplar. Y afirma: no se puede meditar en todo momento, pero sí se puede estar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. Siempre podemos tener contemplación, mirada de fe y de amor fija en Jesús. Yo lo miro y Él me mira, decía su santo cura, un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. El recurso a estas tres expresiones de la vida de oración, la oración vocal, la meditación y la contemplación, me permitirá crecer en intimidad con Dios. Solo entonces llegaré a ser verdaderamente amigo de Jesús. Por eso es tan necesario, para que la amistad nazca y después crezca, que todos los días, cada día, busque al menos unos minutos de silencio para escuchar, para descubrir lo que Dios me dice en el fondo del alma.